Amén. Muchas gracias. Quiero agradecer al pastor Gagiola por la invitación. Es un privilegio estar aquí, amén, en esta hermosa conferencia, en esta hermosa nación. Me he estado gozando, avivamiento, carne asada. Dios es bueno, aleluya. Amén. Si tienen su Biblia puede ir al libro de Hechos, capítulo 7. Aleluya. Hechos 7. En el año 1983, un avión con destino a Corea del Sur salió de Nueva York. La historia nos dice que el avión salió el 31 de agosto de 1983 y tenía 269 pasajeros en su tripulación. La idea era de ir de Nueva York a la nación de Corea del Sur. Lo triste de la historia es que el avión nunca llegó a su destinación. La historia nos dice que el avión se desvió. A través del curso, los pilotos no sabían que aparentemente había una falla. Era en el tablero de dirección y aparentemente los pilotos hicieron un error en su cálculo y en vez de ir a Corea del Sur, terminó sobre lo que fue el territorio soviético. En ese tiempo, Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia, estaba en la Guerra Fría. Había mucha tensión y la historia nos dice que ese avión, cargando 269 tripulantes a bordo, fue bombardeado por aviones guerreros de la nación de Rusia, terminando con la destrucción de todos sus tripulantes. El principio de esa historia es que un avión que llevaba un destino nunca terminó llegando a su destino final, donde tenía que haber, y porque se desvió terminó sufriendo. Hechos capítulo 7, vamos a leer versículo 35. La Biblia nos dice y nos habla con respecto a la nación de Israel. Esteban, bajo la unción del Espíritu Santo, les está hablando a la nación de Israel, les está recordando la historia de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud y los llamó a la tierra prometida a salvación. Pero en el libro de Hechos 7 vemos una poderosa enseñanza que quiero considerar con usted. Versículo 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Un desvío interno. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta hermosa conferencia, lo que tú estás haciendo y vas a hacer. Unge mis labios para predicar el mensaje que has puesto en mi corazón. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero considerar con usted lo que es la realidad del desvío por un momento, porque nuestra escritura aquí nos enseña que esto es algo que es muy importante de considerar y no podemos darnos el lujo de ignorar. Esteban está bajo la unción del Espíritu Santo y está predicando en una nación, si usted sabe la historia, que había
estaba prácticamente apartada de Dios. Tenían los principios por fuera religiosamente, pero sabemos bien que no se habían conectado con la persona de Jesús. Y aquí está Esteban bajo la unción del Espíritu Santo y le está recordando la historia. Los lleva al comienzo, y por falta de tiempo no puedo considerar todo el texto, pero él los lleva al comienzo y los trae a la revelación de Dios escoger un hombre llamado Moisés para llevarlos a lo que es a su destino final. La Biblia nos enseña en nuestra escritura que Esteban les recuerda que a esta nación se les comunicó verdad, dirección. Sin embargo, aprendemos algo importante, que la nación de Israel, la primera generación, hizo un error letal que fue marcado en la Biblia para que nosotros como personas podamos identificarnos, aprender de ellos. Y nos dice en el versículo 39 que los padres no quisieron obedecer. Dice, pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, hablando de Moisés y de Dios, y en sus corazones, dice, se volvieron a Egipto. Esto es una profunda palabra aquí por parte de Esteban. Y nos recuerda aquí la realidad y el peligro que todos nosotros podemos, enfrentar en el correr de nuestro caminar con Dios. Porque nos recuerda de una gente práctica como nosotros, que empezaron bien, tenían un destino, tenían una meta final, eran las promesas de Dios, los propósitos de Dios para ellos. Pero Esteban les recuerda que la nación de Israel, ellos se desviaron. Y en el versículo 39 nos explica cómo se desviaron. Él nos dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahora sabemos bien que esto no fue en forma física, fue en lo espiritual, fue interno. Es más, se usa la palabra corazón, que en el griego, ahí en esa escritura, es la palabra cardía, que literalmente habla del pensamiento. Habla de un sentimiento, está hablando de algo interno aquí. Y él nos recuerda que este grupo de gente nunca llegó a su meta final, se desviaron de los propósitos que Dios tenía para ellos como pueblo, como nación. Y nos dice, y la razón fue porque ellos en sus corazones internamente se desviaron. Volvieron a su pasado, regresaron a sus viejas costumbres, a sus viejos ídolos, y sus pensamientos regresaron a la esclavitud y la servidumbre. Esto es algo que fue un desvío interno. Y cuando aprendemos lo que la Biblia nos enseña, la Biblia expone esto como un fenómeno espiritual, como algo que cada uno de nosotros, sea que seamos cristianos en una iglesia local, sea que seamos pastores en el campo, no podemos darnos el lujo de ignorar que si no cuidamos nuestro corazón en el caminar con Dios, hay muchas cosas que tratan de desviarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de pecados, hablamos de resentimiento, amargura, sea lo que sea que podamos identificar. La Biblia expone peligros, cosas que muchas veces van a venir en nuestro caminar y van a tratar de desviarnos de los propósitos de Dios y de lo que es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Gálatas capítulo 3. Sabemos bien que el apóstol Pablo identifica esto que estaba obrando en el corazón de esa gente. En el versículo 1 él los empieza a corregir, y en el versículo 3 ahora les dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. O sea que aquí había algo que estaba obrando, algo que estaba internamente, que quizás por fuera no era muy notable, quizás al principio, pero el apóstol Pablo reconoce aquí que había algo que estaba tomando lugar.
que ellos habían comenzado bien, habían comenzado en el espíritu, estaban consumidos con visión, con fuego, con santidad, pero a través de los años algo pasó donde ahora esa espiritualidad fue minimizándose y ahora como gente están completamente carnales, están completamente desviados del propósito y del llamado que Dios tenía para ellos. En nuestra escritura, en el libro de Hechos, una traducción cuando habla de la nación de Israel, cuando dice que se volvieron a Egipto en su corazón, lo pone de esta manera: ellos ansiaban las antiguas costumbres egipcias. O sea que vemos que había algo interno aquí, que esto quizás no era superficial, pero había algo obrando en el corazón de esta gente, que aunque estaban en forma física, fluyendo con lo que era la dirección de Dios y fluyendo con la dirección de Moisés, el hombre de Dios, ellos internamente están anhelando el pasado. Y esto es un peligro que cada uno de nosotros podemos enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? Que si no tenemos cuidado, podemos llegar a un punto en nuestra vida donde operamos de forma externa. Es fácil fluir con lo que hacemos. Es más, es fácil usted y yo estar en un evento como este, donde Dios habla, donde Dios reta, y de forma física estar ahí. Pero ¿cuántos saben que eso en realidad, que podemos estar en forma física aquí, pero espiritualmente estar desconectados? Espiritualmente estar desviados. Hace poco mi esposa vio una hermana de la iglesia del servicio hispano que había venido. Mi esposa estaba hablando con ella y le dijo que era bueno verla, siendo que ella había faltado mucho tiempo, y mi esposa, tratando de amarla, dijo: hola hermana, es buena verla, es gusto tenerla, me da gusto verla y tenerla en la iglesia, la hemos extrañado. Y ella torna a mi esposa y le responde estas palabras: pues ya estoy aquí, ¿verdad? Ya estoy aquí, de mala gana. Y cuando mi esposa me dijo eso, yo dije: hay algo mal en su corazón. Que tú faltes tantos meses de la iglesia y que vengas y gente te diga: wow, qué bueno es verte, hermano, y que con una actitud errónea diga: pues ya estoy aquí. Pero el punto es no estar nada más aquí. Tú puedes estar en forma física aquí y espiritualmente estar completamente desconectado. Y esto es lo que le pasó a esta nación. La Biblia nos dice que en su corazón ellos se volvieron a Egipto. Ahora, la pregunta que debemos de preguntarnos es: ¿cómo pasa esto? ¿Cómo podemos llegar a un punto? Porque ninguno de nosotros estamos exentos de esto. No hay nadie aquí, nadie que diga: vos sabes que yo ya he aterrizado, yo ya tengo todo bajo en orden. Hasta que lleguemos a la eternidad, esto es una guerra espiritual. Hasta que lleguemos a nuestra meta final, cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra salvación, tenemos que cuidar nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Y si vamos a hacer eso, vamos a tener que considerar lo que la Biblia nos dice. Y aquí en nuestra escritura, la palabra de Dios en toda claridad y honestidad nos enseña cómo la nación de Israel se desvió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a esta gente que vio los prodigios de Dios, las maravillas de Dios, que fueron libertados de las manos de Faraón? ¿Cómo llegaron a un punto de estar en gracia y tener una poderosa experiencia de salvación, al punto donde ahora se desvían en su corazón? La palabra de Dios nos expone aquí la razón. Versículo 39: pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban identifica aquí la razón de su desvío. Y lo que nos enseña es que la razón por qué esta nación se desvió fue por su desobediencia. La Biblia dice
que aparentemente ellos llegaron a un punto donde rechazaron obedecer a Dios. Y esto, amados, es muy importante de considerar, porque lo que Dios busca por cada uno de nosotros es obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí la palabra de Dios nos dice que ellos desecharon obedecer a Dios. Es por eso que en Hebreos, venimos al capítulo 2 y vemos unas poderosas palabras que nos avisan, nos dan un aviso que no podemos ignorar. Versículo 1, por lo tanto debemos de prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Prestar atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Palabra de Dios. ¿Qué hemos oído? La voluntad de Dios. ¿Qué hemos oído? Una y otra vez que respondemos a un altar y el Espíritu de Dios trata con nosotros. Es palabra de Dios. Y lo que hacemos es que nosotros, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, nuestro llamado es obedecer a Dios. Pero esta nación, por alguna dada razón, dice una decisión de desobedecer a Dios, y la Biblia nos dice que eso, amado, los impulsó a un desvío interno. Quiero hablar rápidamente del fruto de un desvío interno, porque nuestra escritura no nada más nos expone aquí que como personas en nuestro corazón podemos desviarnos, pero también nos expone que cuando nosotros como seres humanos nos desviamos o empezamos ese camino de desviarnos y de desobedecer a Dios, la Biblia nos dice que esto produce fruto, y estos frutos son poderosos de considerar. Versículo 40, está hablando de esta gente, y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y las obras de sus manos, y en las obras de sus manos se regocijaron. Quiero considerar 4 puntos que vemos claros. Número 1, cuando hay un desvío interno ahora en esta gente, lo primero que vemos es que ahora hay un cambio de adoración. Sabemos bien que esta gente salió de Egipto adorando a Dios. Tuvieron una experiencia de Dios. El mar rojo se abrió, las plagas fueron manifiestas, y sabemos bien, amén, que ellos en su comienzo adoraron a Dios, establecieron el pacto de lo que era, amén, poner la sangre en sus postes de sus casas. Estamos hablando de algo santo, algo divino, una adoración a Dios Todopoderoso, el que los salvó. Pero a través del tiempo ahora, a través del caminar, de las dificultades, a través del desierto, a través de la sequía y lo que era muchas veces la escasez, algo les pasa a esta gente. Ellos empiezan ahora a desviarse internamente, y el fruto de esto es que ahora ellos cambian su adoración. Cuando antes adoraban a Dios, ahora están adorando ídolos. Cuando antes, amén, Dios y la santidad de Dios y los mandamientos de Dios eran extremadamente importantes, ahora empiezan a adorar ídolos. Ahora se dan a la idolatría, y ahora su adoración se cambia. Escúchame, porque esto nos enseña algo poderoso. Nos enseña que cuando nosotros empezamos a desviarnos internamente, ahí es donde muchas veces la carnalidad toma lugar, y en nuestra carnalidad nuestros deseos cambian. En la carnalidad, cuando nos desviamos internamente, nuestras convicciones cambian.
Yo he visto esto operando en el corazón de gente que empieza bien, consumidos en evangelismos, diezma, se dan completamente al llamado de Dios, pero a través del mundo, la carnalidad, la decepción y la amargura empiezan ahora a cambiar su adoración. Y en vez de estar consumido con Dios, en vez de adorar a Dios, ahora empezamos a adorar cosas que antes aborrecíamos, que antes mirábamos y decíamos, no, yo nunca voy a hacer eso. Pero escúchame, cuando hay un desvío interno, la adoración cambia. Y muchas veces terminamos adorando esas cosas que decíamos que nunca íbamos a adorar. Empezamos a comprometernos con el pecado. Lo que llamábamos pecado antes, ahora lo decimos, lo identificamos como una debilidad. Aleluya. No es tan malo. Pero antes sí era malo. Antes, amén, en la Biblia nos encontrábamos. Pero ahora hubo un cambio. Fue el pastor Charles Stanley que dijo esto: cuando carecemos de dirección, no nos estancamos simplemente, seguimos moviéndonos normalmente en una dirección poco saludable. Eso es poderoso. Cuando nos estancamos, cuando no tenemos dirección, no nada más nos paramos, pero ahora, amén, nos movemos a una dirección que no es sana. Lo segundo que vemos, hubo un cambio de oración. Lo segundo que vemos es que hubo una desconexión con liderazgo. Versículo 40, aquí está esta gente ahora desviados, anhelando el pasado. Van a Aarón y les dicen a Aarón, versículo 40, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Note el lenguaje aquí. Antes Moisés era el libertador. Antes Moisés era el hombre que los ayudó a salir de la tierra de Egipto. Pero ahora, porque están desviándose internamente, ahora porque se dan a idolatría y a la carnalidad, ahora ellos hablan de Moisés, el hombre de Dios, como a este Moisés. Y lo que claramente esto nos enseña es que ahora hay una desconexión con liderazgo. ¿Cuánto dicen amén? Hay una desconexión. Es más, en el versículo 38, Dios nos explica aquí que este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. O sea que Moisés había sido el hombre de Dios. Moisés fue el líder que estaba, amén, conectado con Dios, guiando al pueblo de Dios. Pero ahora, porque hay desvío interno, lo que podemos ver es que ahora hay una desconexión. Moisés ya no es más el pastor, es este pastor. ¿Me está escuchando? Es este pastor. Y ahora internamente hay una desconexión. Corintios, sabemos bien que esto le pasa a la iglesia de Corintios. Vemos, amén, que esta gente se da a carnalidad y rebeldía. Y en 2 Corintios 10:10, hablando del apóstol Pablo, lo identifican como a esa persona que es débil y sus discursos no valen nada. Estamos hablando de Pablo, el apóstol Pablo. Sus discursos eran palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Era dirección divina, era el hombre que Dios había escogido para ayudarlos, a dirigirlos. Sin embargo, ahora lo que hay una desconexión con ellos, y ahora lo que antes era respetado, ahora ya no más es respetado. Lo que antes era reverado, lo que antes era considerado como una persona dada de Dios, donde Él me dirige, donde Él me cubre, dirección divina, ahora porque hay un desvío interno, ya ahora hay una desconexión
con liderazgo, y eso es peligroso. El día que tú pierdas respeto con liderazgo espiritual, estás en peligro. El día que tú y yo vengamos a un punto donde estemos tan desviados, donde piensemos que los hombres que Dios ha puesto en nuestras vidas para ayudarnos a llegar a nuestro legado, ¿cuántos dicen amén? El día que lo menospreciemos, estamos en gran peligro. Lo tercero, la Biblia nos dice que ahora hubo un regocijo en lo incorrecto. Versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Se regocijaron en idolatría, porque ahora hay un desvío interno. Lo que antes era una abominación, ahora se están regocijando. Ahora están tan desconectados. Y escúchame, yo siempre le digo a mi iglesia esto: nadie resbala de la noche a la mañana. ¿Cuánto dicen amén? Tú no estás en fuego el domingo, gloria a Dios, y el lunes, amén, te emborrachas y te vas a lo que es a la Cahuila en Tijuana a ser un perverso. No pasa eso. El resbalar es un proceso, es desobediencia, es ignorar a Dios, es anhelar tu vieja vida pasada, es de perder, amén, tu enfoque de santidad, la voluntad de Dios. Y ahora esta gente se están regocijando en algo que los iba a maldecir. Isaías 5, versículo 20, ay de los que a lo malo le dicen lo bueno, y a lo bueno lo malo. Primera de Corintios nos dice y nos explica esto, que ellos regocijarse no es un regocijo sano, era un regocijo inmoral, era perverso, era fornicación, donde en el versículo 10 de Primera Corintios, amén, capítulo 10, versículo 8, nos dice que cayeron en un día 23,000 personas. 23,000 personas fueron juzgadas por Dios, porque esta gente, en vez de quedarse enfocado a lo que es el legado que ellos tenían, se desviaron en su corazón, y ese desvío les dio tremendo fruto que causó mucho daño. Y quiero hablar del cuarto, amén, lo que es resultado. Y lo que vemos en la Escritura es que el cuarto resultado es el más triste de todo. Versículo 42, Dios se apartó de ellos y los entregó a que rendieran culto al ejército del cielo. Esto es lo más triste de todo. Aquí había un grupo de gente, una nación, había sido salvada, libertada, sacada de la mano de Faraón, con mano fuerte, para llevarlos a una tierra de leche y miel, para darles destino. Pero porque se desviaron en su corazón, porque ellos, amén, permitieron distracciones, ahora la palabra de Dios nos enseña que Dios se aparta de ellos. Dios fue que los sacó de la tierra. Dios fue que les abrió mares rojos, fue Dios que les dio milagro tras milagro, pero ahora ellos se encuentran en el desierto solos, sin Dios. Eso es triste. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el lugar más triste de llegar en nuestra vida, de estar peleando la buena batalla sin Dios. Ese fue el problema de Sansón. Jugó con el pecado, se desvió con la inmoralidad, la perversión, y llegó al punto donde el Espíritu de Dios se apartó de él. Y la Biblia nos dice que él ni siquiera supo. Pensó que Dios estaba con él, pero Dios ya no estaba con él, y ahora está peleando la batalla en la carne, completamente solo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la historia de Sansón en Jueces capítulo 16, Sansón se había desviado de Dios. Ahora quiero cerrar por último esta mañana y quiero hablar de las buenas noticias, porque hay buenas noticias. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es evitando el desvío interno. Las buenas noticias para cada uno de nosotros
es que nosotros como hijos de Dios podemos evitar el desvío interno. Nosotros somos llamados a terminar bien. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos llamados a lo que es ser fiel al legado que Dios nos dio por su palabra, por liderazgo, amén, por el compañerismo y hombres que han ido, como el pastor habló ayer, delante de nosotros. Nosotros como hijos de Dios podemos terminar bien y podemos evadir lo que es el desvío. Es más, esto es la voluntad de Dios. Cuando leemos 1 Corintios, el apóstol Pablo nos dice unas profundas palabras en capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. O sea que Dios nos dice aquí, Dios nos da la historia, no nada más para que la leamos, pero Dios nos da la historia de esta gente que se desvió para que aprendamos y para que no nos desviemos. La voluntad de Dios para usted esta noche o esta mañana, para mí esta mañana, es que terminemos nuestra meta, que lleguemos a nuestra meta final y que acomplejemos la voluntad de Dios, que podamos decir esas poderosas palabras que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es su llamado. Sea el fin que sea cuando le toque a usted, sea el fin para mí que sea, mi día final. La voluntad de Dios es que usted y yo terminemos bien, que terminemos enfocados en la obra de Dios. Quiero hablar de dos cosas que en nuestro texto vemos. Número uno, pudimos identificar que lo que les causó lo que es el desvío interno fue en el versículo 39 la desobediencia. Pero nuestros padres no quisieron obedecer. Quiero que me escuche, esto es bien práctico, yo entiendo, pero si usted y yo vamos a quedarnos enfocados, si vamos a evadir el desvío, tenemos que aprender que el llamado para cada uno de nosotros es obediencia. Lo que Dios busca de su vida y de mi vida es que lo obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo entiendo que esta frase se ha convertido muy religiosina. Oh, yo obedezco a Dios. ¿Realmente lo obedeces? Yo y Dios somos compas. Cuando Dios trata con tu vida, cuando trata con tu orgullo, cuando trata con tu amargura, cuando trata con tu rencor, cuando trata en este altar con tu destino, a que sueltes lo que tienes tan cómodo y obedezcas a Dios, ¿lo obedeces? Porque de ahí vas a todo. Acuérdate la palabra de lo que es el profeta Samuel a lo que es Saúl, amén. ¿Qué es lo que Dios busca? Dios busca por obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia, amado, nos liga a la bendición de Dios. La obediencia, escúchame, te da paz mental y te da paz espiritual. La obediencia te mantendrá anclado y yendo a la dirección correcta. El momento que tú y yo empezamos a desobedecer a Dios, entramos en problema. Pero el momento que nos rendimos a Dios y decimos: Dios, lo que tú quieras. Cuando tú obedeces a Dios, amado, entras en una dimensión que te impulsa a tu final que Dios te ha llamado. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto fue el recordatorio que Dios le dio a Josué cuando Dios se llevó a Moisés. ¿Qué es el recordatorio? Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Ese es el llamado. Mucha gente dice: no, quiero algo más pesado. No, lo pesado es obedece a Dios.
Hay gente que son como chapulines, brincando de iglesia en iglesia. Escúchame, para de brincar y obedece a Dios. La obediencia a Dios, amado, va a abrir tu vida a la bendición de Dios. Número 2, ¿obediencia a qué? Nuestro texto nos dice, obediencia a la palabra de Dios. Versículo 38, hablando de Moisés, que recibió palabras de vida para darnos. Palabra de vida. Cuando Moisés subió al monte, no fue a jugar, fue a escuchar palabra de Dios. Y él bajó con la palabra de Dios. Y amado, lo que te va a mantener, lo que va a mantener a mí anclado, es obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios todavía es importante. Siempre va a ser importante. Nuestra vida se debe de alinear a la palabra de Dios. Todo lo que tú eres debe de alinearse a la palabra de Dios. Deuteronomio 8, versículo 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Lo que hemos oído. ¿Qué es lo que oímos en las conferencias? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que el pastor de tu iglesia o que tú como pastor mismo, cuando vas a una conferencia, amén, a un rally, sea lo que sea, qué es lo que nosotros, amén, cuál es el enfoque de nuestro compañerismo? Es la palabra de Dios. Es un llamado a obedecer la palabra de Dios. Josué capítulo 1, Dios le recuerda a Josué, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto es bien práctico, pero escúchame, estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Cuántos dicen amén? Yo he mirado todo lo que ha pasado en estos últimos años, especialmente con la pandemia, y yo entiendo que hay muchas opiniones, pero escúchame, algo que vimos en la pandemia es que sacudió, no nada más al mundo entero, sacudió a la iglesia. ¿Dónde tú y yo estamos parados? ¿En qué estamos parados? Y escúchame, al vivir en los últimos tiempos, nuestra fe va a ser atacada. Tu fe, amén, va a ser confrontada. Y lo que va a determinar si tú y yo nos desviamos o no, va a ser si estamos, amén, centrados en la palabra de Dios. Si abrimos nuestro corazón a esos libros, ¿cómo llegamos y somos fieles al legado? Sé fiel al legado guardando la palabra de Dios. Amén. Lo que es respetar el Espíritu de Dios, respetar el hombre de Dios, liderazgo que Dios ha puesto para nosotros, para que nosotros no perezcamos, para que tú y yo lleguemos a nuestra meta final. Y para que tú acomplejes todo lo que Dios tiene para ti. Quiero cerrar con una última historia. José Alberenga, un día con su amigo se fue a pescar en su botecito en México, en una de las ciudades de México, sin saber que ese día una tormenta grande iba a caer. La historia nos dice que José en su chiquito bote fue derivándose, fue desviándose, quedó a la deriva con su amigo y la tormenta lo empujó, lo llevó mar adentro. Se perdieron, cayeron bajo el náufrago y empezaron ahora a desesperarse. Los días pasaron meses, semanas pasaron meses. La historia es que el amigo de José murió de hambre, pero José empezó a lo que es pescar, tratar de agarrar aves, y la historia nos dice que José naufragó por más de 438 días. Él salió en México y terminó casi en las Filipinas. Y los científicos no podían entender cómo este hombre sobrevivió.
En un bote tan chico, en el mar, a boga mar adentro, no había ninguna manera humanamente de sobrevivir las tormentas, pero descubrieron que la razón del por qué José sobrevivió es que su bote encontró una corriente marina que se llama el Galeón de Manila. Y es una corriente que si tú la puedes encontrar, te lleva de México directamente hacia las Filipinas, hacia las islas, y esa era la corriente que los españoles descubrieron. Y esa corriente, si tú te quedas trancado, si tú te quedas aferrado a esa corriente, te protege. Por lo general no hay tormentas, no hay olas. Si tú dejas que tu bote quede trancado y quede firme en esa corriente, ellos dicen que puede sobrevivir. Eso es exactamente lo que José hizo. José se quedó en esta corriente y por eso sobrevivió. Dios nos da corrientes. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da su palabra. Dios, amén, nos da el legado de liderazgo. Somos parte de un compañero. Dios ha puesto tantas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros terminemos bien. Y para que tú y yo no dejen que el desvío nos desvíe de sus propósitos. Es todo lo que tengo. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Sí.